Gamavisión presenta. La llegada del COVID-19 a nuestro país ha causado varios problemas a nivel nacional en diferentes sectores, en lo social, en lo económico y también en lo laboral. Pero los hogares también han tenido que pagar su propia factura. Violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. Veamos el siguiente reportaje preparado por María Elena Vaca. Ya estamos en confianza. Bienvenidos. Hola José Ignacio, la violencia de género durante la pandemia es uno de los principales problemas que deja el COVID-19. Desde el pasado 17 de marzo, cuando se decretó el estado de excepción hasta junio, el ECU 911 contabilizó 22.836 llamadas de emergencia por violencia doméstica, es decir, un promedio de 278 al día. Si tienes algo que decir, dilo. Lo que vives dentro es tan peligroso como lo que se vive afuera. Hasta el 3 de agosto, la Fiscalía registró 5.844 denuncias sobre violencia de género e intrafamiliar. Actualmente, la Secretaría de Derechos Humanos socializa el plan de erradicación de la violencia y lo que se busca es que las denuncias no prescriban. Acompañamos más de un centenar de mujeres y sus hijos en transbordos donde teníamos que ir incluso de un país a otro para asegurar la vida de las violencias y más de 50 destinos internos en el país. Solo durante la emergencia sanitaria se han cometido 26 femicidios. Guayas tiene el mayor número de casos, seguido por Azuay y Pichincha. Pero ¿es el sistema de justicia efectivo para respaldar a las víctimas? No está capacitado para atender esta violencia. Si el 86% de las víctimas obtienen medidas cautelares, boleta de auxilio, no podemos tener a un policía detrás de cada usuaria de la boleta. La justicia no está siendo accesible a las mujeres en época de pandemia. La violencia que se ha incrementado es la violencia psicológica. Lo principal es vencer el miedo y denunciar cualquier intento de vulneración al 911. Para En Confianza con José Ignacio Arévalo, reportó María Elena Vaca. Gracias, María Elena. Amables televidentes, es así como iniciamos nuestro primer programa y el reportaje prácticamente nos invita ya a presentarles a nuestro invitado especial. Es el ingeniero Juan Zapata, con quien vamos a dialogar en esta mañana de sábado por el tema de violencia intrafamiliar. Ingeniero, gracias por atender nuestra primera invitación. Cuéntanos un poquito en base a estas cifras que hemos escuchado. 23.000 llamadas aproximadamente hasta la presente fecha, tomando en cuenta desde julio. ¿Hay alguna variación hasta octubre? Bueno, muchísimas gracias, José Ignacio, la invitación. Es un problema latente, es un problema que existe. Qué bueno que hayan ustedes abordado, porque muchas veces tratamos de ocultar estas realidades que están ahí a nivel nacional. Efectivamente, desde el 12 de marzo que inició la crisis sanitaria, el ECU 911 hasta el día de hoy tiene reportados 64.000 llamadas que ya son articulación de emergencias, no son, ya son hechos reales, es decir que llamó la víctima, el ECU 911 articuló la emergencia, fue la Policía Nacional y después del procedimiento se cierra esa ficha, son 64.000. De 22.000 a 64.000 es una gran diferencia. ¿A qué se podría atribuir esta diferencia, ingeniero? Bueno, hay diferentes factores, ¿no? El primero, que lo decían los expertos, siempre uno tiene que escuchar. Lastimosamente la familia ecuatoriana no estuvo preparada para convivir tantos días en este hacinamiento. Y eso generó varias reacciones, ¿no? Varias reacciones. El respeto de los espacios no se dieron y lastimosamente la violencia se presentó. Imagínense que nosotros tenemos una frecuencia diaria de 320. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy 320 personas, 320 mujeres llamarán al 911 porque han sido víctimas de violencia. Y esto es un tema que no puede continuar así. Yo creo que tenemos que seguir denunciando, tenemos que cerrar el círculo, porque veía el reportaje, José Ignacio, y a esa época, si teníamos cerca de 23.000 llamadas, tan solo 5.800 denuncias. Por eso es que el ECU 911 tiene el dato quizás mucho más cercano a la realidad, porque la gente llama
pero no necesariamente denuncia, pero el hecho ya se dio. Por lo tanto, para nosotros... ¿Quién llama precisamente? ¿Llama a la víctima, como tal la víctima, o también llama quizá alguna persona del medio? Nosotros tenemos un protocolo específico para este tema de violencia intrafamiliar, un protocolo que fue exportado inclusive a Costa Rica. Aquí capacitamos a todos los evaluadores porque mire, José Ignacio, es diferente articular una emergencia en donde, por ejemplo, hay un accidente de tránsito, a lo mejor, Dios quiera, sin heridos o fallecidos, en donde usted lo que tiene que hacer es articular un patrullero que vaya al evento. Pero es muy difícil articular una emergencia en donde las mujeres escondidas dentro de un closet llaman al 911 porque están siendo agredidas o su esposo lo está buscando con un arma blanca. O cuando niños llaman porque su madre está siendo agredida. Entonces son dramas humanos muy fuertes. Entonces el evaluador tiene que estar sobre todo capacitado desde el punto de vista inclusive mental y psicológico para no perder la calma y poder articular la emergencia. ¿Esos protocolos no hacen perder el tiempo prácticamente a la víctima? No, al contrario, José Ignacio, porque el protocolo dice que esto es una emergencia prioritaria. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos varias, esta es la que tiene que ser primeramente atendida. Y usted me decía, ¿quiénes llaman? Nosotros tenemos protocolos en 3 eventos, ¿no? El primero, cuando la víctima llama, el momento que es agredida. El otro, cuando un tercero llama, el momento de la agresión. Y también el otro, cuando la víctima o un tercero llama luego de la agresión. Entonces, esos protocolos se siguen manteniendo, pero vuelvo a insistir, es muy complejo y sobre todo nosotros de los datos que hemos tenido, específicamente, José Ignacio, mire, Guayaquil es la ciudad que tiene mayores reportes de violencia intrafamiliar de género con 15.570. Y también de femicidios, según el reportaje. Es el 25%, ¿no? Claro, está muy relacionado. Quito 13.147 hasta el momento, ¿no? Es del 21%, 2.660, Santo Domingo, Durán 4%, 2.442. Es decir, si usted le suma Durán y Guayaquil, Guayas, de lejos, es la provincia que tiene más complicaciones en este tema. Hay que trabajar ahí. ¿Por qué Guayas? Aquí tendrá que ser un análisis psicológico, sociológico, de ver por Pero qué mucho la tendría violencia. que ver un poco el confinamiento, ingeniero. No necesariamente, José Ignacio, porque estos datos también son preocupantes y ahora que ya no estamos en confinamiento. También usted ve, las estadísticas siguen subiendo. A esa época teníamos nosotros 290 como frecuencia diaria, hoy tenemos 320. Esto es complicado. Ahora cuando se activa una llamada de emergencia, ¿qué instituciones entran en acción prácticamente dentro de lo que es el ECO 911? Nosotros tenemos una primera etapa. La persona llama, el evaluador del 911 recibe esa llamada, activa el protocolo, que le voy a insistir, el protocolo dice prioridades de emergencia, y nosotros inmediatamente articulamos a la Policía Nacional en la primera respuesta y del caso, es decir, si la víctima ya fue agredida, a la red de salud, sea Ministerio de Salud, IES, Bomberos o Cruz Roja. En ese momento que llegan al lugar, obviamente se retroalimenta la ficha. Si la víctima, esto es importante, por eso mujeres que nos están escuchando denuncien, pierda el miedo, lo que decía ahí. Si la víctima obviamente requiere la asistencia psicológica, entra, le vi ahí a nuestra ministra de Derechos Humanos, entra ya las instituciones que son de protección de derechos, como son la Secretaría de Derechos Humanos, en muchos casos, inclusive en los municipios tienen el patronato, entra también la judicatura y también la fiscalía si es que la víctima requiere generar la denuncia. No olvidemos que en el confinamiento la fiscalía dio una opción de hacer la denuncia en línea. Y también, mire, por ejemplo, en Quito tenemos los centros de equidad y justicia les hacen hasta el apoyo legal gratuito. Las personas que atienden esta emergencia, ingeniero, los policías, ¿están preparados psicológicamente para enfrentar este tipo de casos en el domicilio, en la casa? Justamente por eso mismo que hay una articulación de instituciones, José Ignacio, porque la policía lo que tiene que hacer es el primer evento, es decir, calmar la situación y evitar que la víctima obviamente sea agredida y que el agresor a lo mejor huya. Esa es la función de la policía. El policía no es un psicólogo. Claro. Debería en algunos casos aplicar sus técnicas que les dan, y le digo por experiencia propia, sí. Porque a nosotros nos dan también temas, pero no necesariamente somos como los expertos psicólogos de la Secretaría de Derechos Humanos, del patronato, de los centros de equidad y justicia, que ellos entran en la segunda fase, porque la primera nuestra es evitar que la víctima tenga consecuencias mayores o inclusive evitar que llegue a la agresión.
hay que culturizar a la gente, pero lo importante es perder el miedo y denunciar al 911, ingeniero. Mire, José Ignacio, primero perder el miedo en dos diferentes. El primero, perder el miedo en coger el teléfono y llamar al 911, porque ahí ya articulamos la emergencia. Y el segundo, perder el miedo en la denuncia. Ajá. Porque si usted analiza esos dos datos, de 23.000 llamadas, tan solo 5.800 denuncias, hay ahí un punto que se pierde en el espacio y es el temor a ir a las instancias judiciales. Por lo tanto, miren, muchos femicidios se pueden evitar, José Ignacio, si la víctima pierde ese miedo. Definitivamente, a perder el miedo. Ingeniero, muchas gracias. Queremos agradecerle que haya venido a nuestro primer programa y estaremos seguros contar con su presencia a futuro. José Ignacio, primero le deseo suerte en este nuevo reto y qué bueno que hayan empezado con una problemática que es de carácter nacional. Gracias, ingeniero Juan Zapata, director general del ECU 911 a nivel nacional. Vamos a un corte, amables televidentes, y venimos con más. Para difundir las noticias existen medios especializados, pero para tratar los temas a profundidad lo haremos aquí, en Confianza. En Confianza, con José Ignacio Arévalo, este sábado a las 8:30 de la mañana por Gamavisión. Gracias por continuar en confianza con nosotros, amables televidentes. Nuestra siguiente invitada, a quien damos la bienvenida, es Amparito Medina. Ella es coordinadora del proyecto SOS Mamá. Bueno, y con quien vamos a dialogar justamente dentro de esta temática de la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. Amparito, gracias por atender nuestra invitación en nuestro primer programa. Y una pregunta que hay que formularla de cajón definitivamente. La pandemia ha provocado separaciones conyugales, pero la violencia intrafamiliar empieza por lo físico o lo psicológico. José Ignacio, primero felicitaciones por este nuevo reto en la vida y gracias por la invitación. A ver, dentro del ámbito de violencia intrafamiliar que nosotros atendemos en el proyecto, nosotros nos damos cuenta que empieza primero en lo psicológico. El problema es que tanto la familia como las mamás en general no están preparadas para enfrentar ese tipo de violencia familiar, porque la violencia se viene arrastrando como una manera de comunicación desde su propia formación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas mujeres, el porque te quiero, te pego, está tan incrustado en su vida, en su psicología, en su cuerpo. Aunque mate marido es, dice. Exacto. No, y en general, o sea, muchas mamás acostumbran a decir es que porque te quiero, te pego, o los papás en general, ¿no? O sea, te quiero corregir, quiero que seas un hombre de bien, quiero que hagas las cosas correctas, y porque te quiero, te pego. Entonces, está tan enraizado el tonto, el idiota, el bruto, el no sirves para nada, que claro, si uno desde muy pequeño, desde que es tiernito, le empiezan a decir hasta que tiene 18, 19 años, yo les suelo decir a los papás, ¿no? Es como cuando tú entrenas a un caballo. Entonces, cuando el caballo es pequeño, ¿qué es lo que pasa? Cuando es potrillo, le amarras a una estaca y el caballo siente que no puede. Cuando ya es grande, el caballo ya ni siquiera hace el esfuerzo por salir. Es igual, o sea, si tú a un niño desde muy pequeño le dices tonto, bruto, no sirves para nada, eres un vago, eres un sinvergüenza, a los 18 años, a los 20 años tienes eso. Entonces, claro, esa persona tiene esa forma de comunicarse y le cuesta cambiar. ¿Y esta persona cómo inicia este ataque a su víctima o a su cónyuge? ¿Empieza por lo psicológico o va directamente a lo físico o lo físico reacciona a lo psicológico? A ver, una de las cosas que nosotros hemos encontrado curiosamente es que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el alcohol. Entonces, es una relación que tiene muy poca comunicación, casi no hablan o hablan de cosas muy puntuales. Entonces, normalmente lo que nosotros hemos encontrado es que, por ejemplo, desde el día viernes, sábado y domingo aumentan los niveles de violencia. Y las horas normalmente son a partir de las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, en donde el hombre ya ha dejado su actividad, se ha tomado con los amigos, llega a la casa y empieza a exigir cosas que la mujer también empieza a enfrentar el tema y se da el tema de violencia. Entonces, pero desfogue, de alguna manera, puede desembocar en problema psicológico por parte del victimario. Todo el tiempo. Problema económico, no sé, de pronto problema de faltas, de parejas, alguna cosa. Todo el tiempo. O sea, el problema es que nosotros pensamos que porque me pegó un empujón, que porque me dijo un insulto, que porque me
hizo un chantaje, no es violencia. A las mujeres cuando nosotros enfrentamos, y hombres y mujeres, porque nosotros como atendemos casos de violencia intrafamiliar, hay casos de violencia contra hombres, contra mujeres, y obviamente los niños son los más perjudicados, los hijos que están en el hogar. Entonces, ¿cuál es el punto? Empiezan con chantajes psicológicos, empiezan con insultos, empiezan con palabras graves. Entonces, como yo pienso que eso no es violencia, como pienso que no me está faltando el respeto, no tomo en cuenta hasta cuando viene el empujón, hasta cuando viene el golpe, hasta cuando viene ya los chantajes de tipo emocionales. No te vistas así. Y ese es ahí donde la mujer tiene que empezar a tomar en cuenta ese tipo de cosas. No te vistas así, no te lleves con tal persona, no me gusta lo que dices, te callas, te quito lo que estás haciendo. Esos son ya hechos de violencia que luego desencadenan en violencia física. Ahora, esta violencia física, sin embargo, hay madres de familia o víctimas que han denunciado y luego esa denuncia se queda en medio camino. Luego no pasa nada. A ver, nosotros en el proyecto específicamente lo que hacemos es el acompañamiento. Entonces, cuando viene la mamá y vemos casos de violencia, porque a veces ni siquiera lo dicen, nos damos cuenta porque los hijos empiezan a ser violentos por el bajo nivel educativo de los pequeños, por la timidez de ella, por los nervios que tiene ella al momento que viene su esposo o viene su pareja y te dicen, señorita, ya llegó mi esposo, me tengo que ir corriendo. Alto. Entonces, ahí empieza el acompañamiento. Nosotros hacemos el acompañamiento de todo el proceso, acompañamiento psicológico, legal, se hace la denuncia y vamos hasta el final del proceso, no la abandonamos en la mitad del camino. Primeramente con la víctima, supuestamente entiendo que también con los hijos. Con los hijos y con el victimario también. ¿El victimario también entra en este proceso? El victimario también, por ejemplo, terapias de control de ira, que él asume la responsabilidad de cómo está viviendo, porque si hoy le está pegando a Chana, mañana le va a pegar a Juana. ¿Asiste por amor propio el victimario a estos procesos o es que es una obligación por parte de un requisito? Claro, lo que pasa es que en el proyecto hay todo un proceso integral a través del cual también reciben ayudas. Entonces, ellos vienen también interesados en la ayuda que reciben del proyecto y parte de la ayuda del proyecto es justamente la capacitación. Entonces, lo primero que hacemos son capacitaciones generales en donde topamos estos temas y luego ellos mismos empiezan a caer en cuenta lo que está pasando en el hogar y muchos de ellos se acercan de manera voluntaria y te dicen, señorita, a mí me está pasando eso del taller que ustedes dieron o de la película que ustedes nos pasaron. Y luego ya empieza el acompañamiento directamente a la familia. Cuando esto no sucede de manera voluntaria, sí hacemos la citación de manera legal, sí hacemos la citación de manera ya a nivel de todos los estamentos de denuncias que hay, pero también hacemos visitas al hogar. Nosotros el tiempo de la pandemia nunca paramos. A los 15 días salimos a entregar las despensas, salimos a entregar la ayuda y es sentarnos en su casa con el victimario y con la víctima a hablar, a acompañar y además decirle todo el proceso legal que eso implica en su vida y lo que el daño psicológico a su familia. Amparito, como vimos en el reportaje, 26 femicidios en esta emergencia. Está llevando el liderazgo Guayas, luego Azuay y ahora Pichincha. Pero para llegar a este femicidio, empezando por la violencia intrafamiliar, ¿cuántos pasos se recorre para llegar a este desenlace fatal? Se recorre desde que son niños, o sea, el victimario no es en la época de matrimonio prácticamente. No, el victimario no es una persona que de pronto se casó o tiene una pareja y empieza a ser violenta. Es una persona que ha vivido en un espacio de violencia, que no ha aprendido a comunicarse, que piensa que la violencia es el único medio de comunicación y que no tiene otra manera de comunicarse. Entonces, claro, como él aprendió que la violencia es la única manera de comunicarse con la otra persona, cuando está con un ataque de ira, no controla la ira. Entonces, es desde la familia. Por eso para nosotros el núcleo familiar es tan importante. Es en la familia en donde tengo que romper esquemas, tengo que romper espacios de violencia, tengo que romperme a mí mismo. Si yo reconozco que soy una mamá violenta, que porque mi hijo rompió un plato, que porque mi hijo ensució una sábana o ensució un mantel, yo automáticamente reacciono a golpes, a insultos, a gritos, estoy yo ese momento marcando en mi hijo una forma de comunicarse que luego le va a convertir también en un hombre violento. Entonces, aquí el rol de la mamá y del papá es fundamental. Ahí es donde se aprende la comunicación, el afecto, a tocar. Nosotros hemos tenido inclusive victimarios en donde te han dicho, es que yo en mi casa jamás me han dicho un te quiero, jamás mi mamá se ha acercado y me ha dado un abrazo. Mi mamá todo lo solucionaba a golpes, pero tiene que desquitarse con la mujer precisamente, es injusto. Claro, es que eso es lo que él aprendió. Él aprendió que el golpe, la patada, el insulto es lo que es una manera de hablar y de expresarse. Entonces no sabe cómo decir te amo, no sabe cómo decir te quiero. Muchas veces nosotros a los chicos cuando llegan al proyecto les decimos, ¿cuántas veces al día tu papá te dice te quiero? Nunca.
Y cuando tú preguntas al papá, ¿qué es lo que él te dice? Ah, es que yo le doy todo lo necesario, ya con eso le estoy diciendo que te quiero. No, el autoestima, el afecto tiene que decirse todos los días. Ahora, este confinamiento por la emergencia un poco ha causado fricciones al interior de un hogar. ¿Cuáles son los vectores para que hayan provocado una violencia intrafamiliar? Celos, aburrimiento, el diario vivir con la pareja, no sé. No conozco de respeto, no conozco de comunicación, no conozco de convivencia. Entonces, como yo no conozco de respeto, de convivencia, comunicación, no sé cómo hablar. Nadie estuvo preparado para eso tampoco. No estuvimos preparados ni siquiera en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que demuestra ese hogar? O sea, no es que de pronto en el confinamiento nos volvimos violentos. Lo que demuestra es que en ese hogar no estábamos conviviendo, no nos estábamos comunicando, no nos estábamos respetando. Entonces, claro, yo salgo a las 7 de la mañana, regreso a las 7 de la noche, solamente averiguo si han hecho o no han hecho deberes, no sé si comieron, si no comieron. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? En ese momento, cuando yo tengo que vivir día a día, no sé mis hijos lo que les gusta, no sé mis hijos lo que comen, no sé si mi mujer está o no está lista para compartir este tipo de espacios. Ese fue el fallo. El fallo es que no estábamos acostumbrados a esa comunicación, a esa convivencia. Necesitamos respeto, necesitamos convivir y necesitamos hogares afectivos, y eso hay que trabajar. Por eso yo les invito a ver nuestros programas. Con la Conferencia Episcopal hemos hecho unos programas y le voy a entregar ahora eso. Tenemos que seguir con este tema, es importantísimo, Amparito. Vamos a un corte comercial, amables televidentes, y seguimos con más En Confianza. Para difundir las noticias existen medios especializados, pero para tratar los temas a profundidad lo haremos aquí, En Confianza. En Confianza, con José Ignacio Arévalo, este sábado a las 8:30 de la mañana por Gamavisión. Estamos con Amparito Medina, coordinadora del proyecto SOS Mamá, y justamente en este tema muy importante, violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. Amparito, bueno, ¿qué pasa con los niños producto de esta violencia intrafamiliar? Más allá de la víctima, que es su madre, el victimario, ¿cuál es el tratamiento psicológico que en este caso las fundaciones o los proyectos como SOS Mamá enfocan a los infantes? Lo primero que vemos en los niños que viven en hogares de violencia, que como le digo también, hoy tenemos fuertes casos de violencia de mujeres contra los esposos, contra los hijos o viceversa, ¿no? Porque a veces se piensa solamente que la violencia es del hombre a la mujer, y hoy vemos que también ha crecido muchísimo el tema de violencia de mujeres contra los varones. Los hijos, lo primero que nosotros encontramos es, por ejemplo, niños agresivos o muy tímidos, bajo rendimiento escolar, tienen muchísima tendencia a la depresión estos muchachos, ¿no? Muchos están muy miedosos, muy asustados. Lo que nosotros hacemos es un acompañamiento emocional en donde lo primero es mejorar su autoestima, abrir su voz, que puedan hablar, que puedan decir: mamá, me duele cuando me pegas, mamá, no me gusta que me pegues, mamá, no me hables de esa manera. Y una cosa que es importante es que la víctima pueda denunciar, pueda hablar lo que está pasando, y lo primero que hacemos es llama al 911, llama a los abuelitos, llama a un tío, pide ayuda, pide auxilio. ¿Y cuál es la alternativa correcta que tendría que hacer la víctima? Llamar al 911, hablar con la familia en confianza. ¿Cuál es un poco el primer objetivo que tendría que realizar? Primero, no dejar avanzar el tema de la violencia. O sea, el golpe no es el primer acto de violencia, existe todo un proceso de violencia. Entonces, yo tengo que identificar la violencia, yo tengo que identificar que la persona con la que yo me estoy relacionando es una persona o no es violenta. Por ejemplo, si yo salgo con él, se pelea con el mesero, se pelea con el señor del parqueo, se pelea por todo el tiempo, siempre está ahí furioso, pero en los noviazgos es diferente, Amparito. En los noviazgos uno trata de sacar lo mejor de sí, ¿no? Ya en la vida ya marital es diferente.
Échele más. Hay una frase que decía mi abuelo que decía, échele más. O sea, si ya de novio es celoso, de casado, échele más. Si ya de novio es violento, de casado, échele más. ¿Qué significa y ese échele es el más? punto. Échele más es que si yo cuando era novio, que es justo la etapa donde te enamoro, donde te conquisto, donde pongo lo mejor de mí, ya tengo demostraciones de exceso de violencia, de celos, de autoritarismo, cuando yo viva con él va a ser muchísimo más. Por eso yo tengo que identificar, es una alerta. Y yo cuando hablo con las mujeres, cuando hablo con los jóvenes, siempre les digo, identifica exactamente en los momentos cruciales de esa persona cómo reacciona. ¿No? Si por ejemplo alguien dice una palabra fuerte o alguien te da un piropo, ¿cómo reacciona él? ¿A trompones? ¿Con violencia? Cuando tú te pones algo que a él no le gusta, ¿qué te dice? Te ves horrible, te ves feísima, quítate ese vestido. Esos son ya puntos cruciales que me están demostrando que esa persona hay algo en él que no está funcionando Esas bien. cosas han pasado quizá últimamente porque la típica, el hombre va a la oficina, al trabajo, la mujer también por su lado, pero en esta emergencia todos se juntaron en casa 24 horas. No hubo fricciones, se crearon fricciones, de pronto quizá el estorbo emocional y social con su cónyuge podrían darse así. O sea, todo el tiempo, es que, y eso digo, lo que pasó en la convivencia ya directamente en el confinamiento de la epidemia hizo que explote todo lo que ya se venía pasando. O sea, de hecho son hogares que ya estaban viviendo situaciones de violencia, situaciones de agresividad. Esto fue lo que derramó el vaso, la gota que derramó el vaso. Exactamente, porque ya no era la pelea antes de dormir o la pelea al momento de salirme al trabajo. Te voy, te grito, te insulto, cojo el auto o cojo el camino y me voy. Y me voy al trabajo y luego regreso a la noche. Hoy el grito, el insulto que pasaba en la mañana se alargaba durante todo el proceso del día y es por eso que de pronto ya se volvió inmanejable. Yo creo que es importante tomar en cuenta el hecho de que no puedo permitir hechos de violencia en mi familia. No tengo que responder con violencia, tengo que responder hablando, comunicándome, pero tampoco puedo dejar pasar esos hechos de violencia. Si me empuja, si me insulta, si me grita, si me cela, si es un autoritarismo totalmente fuerte. El alcohol, por ejemplo, es un detonante muy fuerte. Nosotros nos damos cuenta del 60% de casos que nosotros atendemos en el tema de violencia, el 40% está relacionado al alcohol. Muchas de las mujeres nos dicen, mi marido, mientras no tome, es un santo. ¿Cuántas parejas terminan en divorcio, Amparito? En una situación de emergencia, de violencia intrafamiliar, las parejas se juntan de nuevo. ¿Cuántas se dicen adiós? ¿Cuántas terminan en divorcio? A ver, aquí es un tema súper importante. El 100% de parejas que está viviendo violencia no tienen un proceso de separación inmediato. Nosotros nos damos cuenta que hay aproximadamente entre un 30 y 35% de esas 100% de parejas que viven violencia que sí se separan. Se separan y tienen el acompañamiento familiar, tienen el acompañamiento y el sostenimiento de alguien que sostiene a esa persona, esa víctima. ¿Cuál es el problema del resto de personas? Que, como por ejemplo en el caso de los migrantes, lo único que tienen es su pareja. Entonces ellas, por ejemplo, no se separan, no tienen ese espacio de decir, me voy. Entonces ven en su agresor la única forma de sobrevivir. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a acompañar. No podemos permitir que porque me quiere, porque me ama, ya va a cambiar, esto fue solo una vez, no va a volver a pasar. No podemos dejar que eso pase. Muchas gracias, Amparito Medina. Ella es coordinadora del proyecto SOS Mamá. Gracias por haber venido, Amparito. Y pues la esperamos en una próxima oportunidad. José Ignacio, quiero hacer la entrega de nuestro material. Gracias. Tenemos subido este material en la página de Misión Familia. Lo hemos hecho conjuntamente con la Conferencia Episcopal y es justamente para acompañar a novios y esposos. Tenemos un Facebook de Misión Familia donde nos pueden escribir, pedir ayuda y acompañamiento en este proceso que está viviendo las familias. Esperemos que gracias, Amparito, esperemos que esta emergencia nos haya enseñado algo bueno. Lo importante es mantener la unión familiar. Gracias, amables televidentes, por su atención. Nos veremos en el próximo programa. Buen día. Gamavisión presentó